Habíamos dicho que a partir de los capítulos 17 en adelante, más o menos, se le conoce como santidades. De 18 en adelante, ¿sí? Como santidades. Santidades, ¿por qué? Porque Dios está dando leyes prácticas de cómo su pueblo debe ser, demostrar la santidad al cual Él los ha llamado, ¿no? Y veíamos que estas leyes prácticas se veían en el día a día, ¿no? En las relaciones interpersonales, en el trato hacia los padres, hacia el prójimo, hacia el pobre, en la manera como hacer negocios, en qué comer, qué no comer. Entonces, santidad no era algo que era reducido solamente al tabernáculo. Mostrar la santidad de Dios va mucho más allá, ¿no? Y esto lo aplicábamos también de una manera a la iglesia, ¿no? A la iglesia donde también nosotros, al mostrar la santidad de parte de nuestro Dios, debemos de hacerlo de manera práctica, no tanto es de cómo canto al Señor, y con esto no estoy desmereciendo la alabanza ni la adoración a nuestro Dios en el templo, pero la santidad a la que ha sido llamada la iglesia se debe mostrar de manera práctica, en el día a día, ¿no? En nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, en la familia. Y hoy va a hablar también un poco de eso, ¿no? Entonces vamos a continuar con esa secuencia de temas, pero hoy vamos a ver lo que viene a ser la santidad del sacerdote, ¿no? Cómo es que de pronto el sacerdote, que tenía una labor muy importante en el tabernáculo, va a dar instrucciones prácticas de cómo debe de conducir su familia y de cómo debe también de alguna manera tener ciertas restricciones en cuanto a los muertos. ¿Ya? Este es un dato bien curioso, pero vamos a verlo de una manera interesante, ¿sí? Y tú dirás, pero si vamos a hablar de santidad de los sacerdotes, de pronto yo no soy sacerdote, entonces que esto lo escuchen los sacerdotes, ¿no? O sea, eh, pero hemos visto que Pedro, en su carta, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5, ¿no? Dice, vosotros también dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿no? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y, 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 y más adelante incluso lo va a recalcar, ¿no? Que somos real sacerdocio, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Entonces, ciertamente es claro que nosotros hoy en día, no es porque lo digamos, ¿no? Y no solamente los pastores o los líderes son ese real sacerdocio, sino toda persona que ha sido sacado de reino de las tinieblas, hoy en día cumple un rol sacerdotal, ya sea dentro de la familia, dentro de la sociedad. Pero, ¿qué era un sacerdote básicamente en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, el sacerdote básicamente era el que hablaba de parte de Dios al pueblo, ¿no? Y el que llevaba las cargas del pueblo ante Dios, ¿no? O los sacrificios, las peticiones, o hablaba en nombre del pueblo para con Dios. Y de alguna manera nosotros, hoy en día como iglesia, Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Pablo dice que somos de pronto, que los que somos llamados a testificar de Cristo al mundo, a este mundo, ¿no? Y de alguna manera nosotros también, no es que seamos Jesucristo, sino que de alguna manera en Cristo nosotros también intercedemos por nuestro prójimo, ¿no? En la reunión de oración, ¿qué es lo que hacemos? Oramos, ¿no? Oramos por aquellos familiares, por aquellas personas que incluso podrían ser incrédulas y que están pasando una situación difícil, oramos por ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera cumplimos el rol sacerdotal, no con esa autoridad, no bajo esas mismas normas del Levítico, pero hoy como iglesia cumplimos un rol sacerdotal. No solamente es reducido a pastores, sino esto es a todo creyente, a toda persona que ha recibido a Cristo, a toda persona cuya vida ha sido sacada del reino de las tinieblas a la luz admirable, dice, nosotros somos llamados a testificar de aquel, ¿no? ¿Quién es aquel que nos sacó? De Cristo, ¿correcto? Entonces, lo que vayamos a leer en este capítulo 21, ciertamente vamos a ver que son características físicas que va a dar en su contexto, ¿no? Pero a nuestra vida lo podemos aplicar desde el punto de vista espiritual, ¿correcto? Así como aplicamos muchos principios que fueron dados en el Levítico, como los sacrificios, como la ropa sacerdotal y muchas otras, la lepra y muchas otras cosas que hemos visto en el Levítico, veíamos que eran sombras de algo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento, ¿no? Después de la cruz de Cristo vemos de que cómo es que encuentra una aplicación práctica, ¿no? El tabernáculo y cada una de esas cosas
en el Nuevo Testamento, después del sacrificio de Cristo, encuentra una explicación mayor, ¿no? Algo que sucede en el mundo espiritual, ¿correcto? Entonces, de esa misma manera vamos a aplicar estos principios que vamos a ver que de pronto va a estar hablando Dios a sus sacerdotes en los tiempos de Moisés, ¿no? Vamos a leerlo. Entonces, todos con su Biblia, Levítico capítulo 21 dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto, dice, por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él, dice, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Y aquí hay una restricción en cuanto al trato con los muertos, ¿no? Y tú dices, pero ¿qué de malo tiene un muerto, ¿no? Entonces, pues tenemos que de alguna manera recordar que el sacerdote, eh, Dios lo había, no es que tenía un mérito alguno, sino que Dios en su gracia había separado, consagrado, santificado una tribu, la familia sacerdotal de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, ¿no? Entonces, había separado para un servicio especial, que era donde en el tabernáculo. Y en este tabernáculo tenían que presentar los sacrificios que llevaba el pueblo, eran los que encargados de reemplazar o estar haciendo el recambio de los panes de la proposición, de mantener el candelabro encendido, pero también de enseñar la palabra de Dios, de instruir al pueblo. Esa era su función, ¿no? Ellos eran consagrados exclusivamente para eso, ¿no? Y de alguna manera también el muerto, recordemos que cuando estuvimos estudiando Romanos el día del servicio central, hablábamos que la muerte básicamente es el resultado del pecado, ¿no? Dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera la muerte es el resultado del pecado, ¿no? Entonces, la muerte refleja nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Por ende, entonces el sacerdote estaba siendo llamado para separarse del contacto con los muertos porque ritualmente estaba contaminado. No significa que de pronto si tocaba un muerto, era un pecador, sino si habiendo tocado un muerto, eh, imaginemos, ¿no? Si por descuido o sin saber, ¿no? Definitivamente había un tiempo de purificación, ¿correcto? O mínimamente él era privado de servir a Dios en el tabernáculo hasta que pase su tiempo de purificación, porque ceremonialmente estaba impuro. Esto era algo simbólico, ¿no? Que no debía de tocar muerto, ¿correcto? Pero si a sabiendas tocaba muerto y así se iba y servía en el tabernáculo, esto sí ya se convierte en un pecado abiertamente contra Dios, porque ya no solamente es el hecho de haber tocado el muerto, sino es el hecho de desobedecer estas instrucciones que Dios está dando. Entonces, es ese hecho, ¿no? Entonces, era, dice, privado de tocar los muertos, pero había una excepción, ¿no? Dice que si era parte de su familia cercana, ¿no? Pariente cercano, padre, madre, se le permitía, dice, ciertamente, pero ciertamente también no podía servir durante un periodo de tiempo en el tabernáculo, ¿correcto? Entonces, básicamente lo que le está diciendo es eso, ¿no? De que se prive de eso, ¿ya? Ahora tú dices, ¿y esto cómo aplicamos a nuestra vida? ¿No? O sea, hoy en día se aplicará esto, o de pronto nosotros, si somos sacerdotes del Señor, no podremos tocar muerto. Definitivamente, como te vuelvo a explicar, en aquel entonces el servicio era de una manera distinta, era en el tabernáculo, y Dios ha puesto estos cercos. ¿Por qué? Porque cercano a ellos y de donde ellos habían salido, de Egipto, y cercano a ellos, Canaán, cada vez que había muertos, estas personas aprovechaban estos muertos, estos difuntos, para hacer ciertos rituales de ocultismo. Entonces, justamente ellos tocaban muerto adrede, rezaban a los muertos y hacían una serie de rituales en torno a los muertos. Entonces, se iban al otro extremo, al otro lado, ¿no? Entonces, de alguna manera de manipular los muertos. Entonces, Dios quiere marcar esa diferencia con ellos, ¿no? Y no solamente eso, mira lo que dice el verso 5, que está muy relacionado también, y verso 6 dice:
dice, no se harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Estas culturas, estos pueblos de los cananeos, todos los feos, hacían estos rituales, justamente, estos rituales como culto a sus muertos, ¿no? Cuando fallecía un familiar, se hacían marcas en el cuerpo, ¿no? Dice carne, dice se hacían rasguños en la carne, se cortaban la barba, otros se hacían tonsura en la cabeza. Tonsura que a veces es un corte a la altura de la coronilla, decíamos la vez pasada, ¿no? Y justamente como parte de ritual a estos muertos. Cuando nosotros sacamos de contexto estas restricciones que Dios está dando, cualquiera podría decir, uy, entonces está mal cortarse el cabello, uy, entonces está mal rasurarse la barba, pobre Miguel, ¿no? Ya fue por ir al barber shop y podríamos malinterpretar esto, ¿no es cierto? Pero lo está diciendo en un contexto, porque ya lo hemos visto capítulos anteriores, donde dice, esto practicaban, ¿quiénes? Los cananeos, y por eso los vomité de mi pueblo. Entonces, a su sacerdote le está diciendo, ustedes no pueden ministrar, ustedes no pueden ser sacerdotes como esos sacerdotes paganos, como esos sacerdotes que hacen rituales a sus dioses, o simplemente hacen ocultismo, o simplemente hacen cultos con los muertos, ¿no? Entonces, básicamente le está diciendo eso. Lo está llevando al punto de no tocar muertos, ¿no? Ahora, eh, ciertamente no le está diciendo, ¿sabes qué? No debes de sufrir si muere tu papá, muere tu mamá. No, Dios no está en contra del dolor ni del sufrimiento. Eso es natural en el ser humano, ¿no? Lo que le está diciendo es, sí, ciertamente, si es un familiar cercano, puedes acercarte, pero durante ese tiempo no estaban puros, por así decirlo, ritualmente hablando, para servir en el tabernáculo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida, ¿no? Hoy en día, de manera espiritual. Estamos también nosotros llamados de alguna manera, a no tocar muertos físicamente, ¿no? O estamos llamados a no rasurarnos la cabeza, a no cortarnos la barba. Yo soy no, tranquilo, soy lampiño, ¿no? Pero hay de los que tienen barba, ¿no? O sea, estamos, o si hacemos esas cosas para hacer un ritual en memoria de los muertos, definitivamente eso está mal, ¿no? Pero nosotros podemos encontrar una aplicación espiritual en cuanto a esto. Pablo en Corintios dice, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿no? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, ¿no? Y cuando Pablo dice esto, lo está haciendo en un contexto de qué? De justamente de no os unáis a yugo desigual. Y cuando Pablo habla de comunión, dice, ¿qué comunión tiene el cristiano con las prácticas de Belial? Y Belial es con las prácticas del demonio, ¿no? Con las prácticas a los muertos, ¿no? Entonces, básicamente está diciendo eso Pablo. ¿O qué comunión tiene nosotros que habíamos sido llamados a la luz para seguir teniendo comunión como si estuviéramos en tinieblas, ¿no? Entonces, de manera espiritual podríamos decir, ¿qué comunión tenemos nosotros con el muerto espiritual? Tú dices, ¿y quién es el muerto espiritual? El mundo. Toda aquella persona que no es creyente. Y quisiera aclarar esto, ¿no? No estoy diciendo que no te juntes con ellos, no estoy diciendo de que de pronto no los visites o de pronto ni le hables, ¿no? Jesús mismo entró a la casa de Saqueo, le decíamos, ¿no es cierto? Pero entró a la casa de Saqueo con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Transformar la vida de Saqueo. No vemos a Jesús saliendo él transformado, sino vemos a Saqueo quien fue transformado. Entonces, pero Pablo cuando pone esta restricción o esta orden donde dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Está hablando de ser partícipe de sus acciones, de sus prácticas. De la misma manera nosotros, que somos sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios, sacado del reino a las tinieblas, a la luz admirable, no debemos de participar de cosas del cual el mundo participa. Me dejo entender. Y tú dices, ¿y qué son esas cosas? Podríamos quizás decir ciertas cosas como fiestas, conversaciones sin sentidos o infructíferas, chismes, chistes en doble sentido. Y cierto, tú dices, pero yo solamente estaba escuchando, ¿no? Yo no le entraba, ¿no? Pero créeme, o sea, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado, y lo puedo decir como testimonio personal. En algún momento, cuando comencé como cristiano, tiempo atrás, hace 14, 15 años atrás, el primer año de cristiano fue así un cristiano que de pronto eh, yo decía, ¿qué de malo tiene seguir yendo a las reuniones con mis amigos de la universidad, ¿no? ¿Y sabes dónde se reunían ellos?
en una cevichería que quedaba al frente de la universidad. Yo decía, solamente voy a comer mi cevichito, ¿no? Y cuando decían, Anderson, sírvete un vaso, ¿no? O sea, un vaso, ya saben ustedes de qué, ¿no? No era de chicha, era un vaso de cerveza. Que decía, no, gracias, yo, me duele el estómago. Pues. A la siguiente, no, me está cayendo mal y así, ¿no? Ponía excusas. Pero créeme que aunque yo decía que no estoy tomando, pero dañaba mi comunión. Me pasaba muchas veces horas ahí conversando con ellos y dejaba de ir a mis reuniones de iglesia y comenzaba a tener comunión con ellos. Pero mi enfoque en ningún momento, en ese momento, yo estoy contando a título personal, no era transformarlos, porque por lo contrario, yo estaba ocultando a Cristo. No decía abiertamente que soy cristiano. No, que me han invitado unos amigos, decía. Oye, no, me han dicho que estás yendo a la iglesia. No, me han invitado unos amigos. Oye, yo he visto una Biblia en tu mochila. No, me lo han encargado. Entonces, y me daba cuenta que ya no podía estar en comunión plena con ellos. No, o sea, porque ahí el Santo Espíritu me estaba diciendo ahí, ¿qué haces ahí? A no ser que sea como Jesús, que ingreses, pero para compartir de Cristo es otra cosa. ¿No? Entonces, muchas veces tenemos que privarnos de participar, porque créeme, poquito a poquito te va enfriando. Y tú ni cuenta te das. Dices, pero no tiene nada de malo, no hay pecado, yo no he tomado, pero te contamina, te enfría. Y básicamente, nosotros si somos sacerdocio santo hoy en día debemos entender, somos sacerdocio santo. ¿Qué hacía el sacerdote? Llevaba las peticiones del pueblo, los requerimientos del pueblo a Dios, intercedía por el pueblo. ¿Y qué más hacía? Llevaba las instrucciones de Dios al pueblo. Nosotros podemos estar con amigos no cristianos, trabajamos con amigos no cristianos, frecuentamos con amigos no cristianos, pero sé que sea para llevar la palabra de Dios a su vida, de alguna manera, que ese sea nuestro objetivo. De lo contrario, ¿cuál es el motivo? Reclamémosle a Pablo, ¿no? Porque Pablo es el que dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? No os unáis a yugo desigual. Y muchas veces ese no, o no os unáis a yugo desigual lo hemos reducido solamente a un tema de pareja, pero tiene que ver con un tema de relaciones interpersonales. Entonces, ciertamente también vemos que aquí Dios le dice, pero si es tu familia, anda ve, ¿no? Si es tu padre, tu madre, tu hija, le ha dicho, ¿no? Anda ve. Al sacerdote le ha dado esa libertad, por así decirlo, de que anda ve. Así se ha fallecido un familiar cercano, ¿no? Y de alguna manera el sacerdote tenía eso. Y en eso también debemos recordar, cuando se trata de familia, pero con el mismo propósito, anda, ve, busca tu familia, compártele de Cristo. Si tienes familiares que aún no son cristianos, búscales, pero compártele de Cristo. Pero ten ese objetivo, hablarles del Señor. No creo que el Señor le diga a sus sacerdotes, ahí sí vayan con ellos y practiquen de sus prácticas, no, sino anda, ve y muéstrales mi palabra. Entonces, mis hermanos, seguimos avanzando, verso 7, mira lo que dice. Y ahora va a hablar un poco en cuanto a la mujer que debe de elegir un sacerdote, pero podemos aplicarlo viceversa también, ¿no? O sea, hoy en día no solamente estamos hablando, pero vuelvo a repetir, ¿no? Varones y mujeres somos llamados a servir a Dios, ¿no? Lógicamente cada uno con diferentes funciones, pero en el concepto más básico, varones y mujeres somos siervos de Dios. Entonces, aquí, hablando del sacerdote, le va a hablar de qué manera, de qué mujer elegir para su esposa. Mira, dice, con mujer ramera o infame no se casarán. Está hablando de los sacerdotes. Ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Dice, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y le está diciendo, incluso le está poniendo, diciendo, mira con quién vas a formar tu familia, mira con quién te vas a casar. Y le está diciendo bien claro que con mujer ramera no, con infame no se casará. ¿Por qué? Nuevamente, viendo el contexto, en los
En los pueblos paganos que estaban alrededor, o en mismo Canaán, había las famosas sacerdotisas. Y las sacerdotisas eran las esposas de los sacerdotes de estos dioses paganos. Y estas sacerdotisas, ¿qué es lo que hacían? Era prostituirse en sus templos o en sus rituales. Entonces Dios nuevamente está marcando claramente un contraste, que Él es un Dios santo, un Dios diferente, un Dios apartado del pecado, y le está diciendo, no imites la forma de servir de esos sacerdotes. Mientras que en el mundo era valorado eso, el hecho de que la sacerdotisa esté haciendo ese tipo de actos en sus templos o en sus rituales, Dios está diciendo todo lo contrario. Yo te he apartado, ¿no? Yo te he santificado, dice, ¿no? Verso 8 dice, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, dice, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Entonces, el Señor está levantando sacerdotes totalmente distintos a lo que se conocía en el mundo, ¿no? Entonces le está poniendo, como dice, la valla bien alta, ¿no? Entonces, verso 9 dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, mira, y está hablando de familia, ¿no? Ha hablado de la esposa que debe de elegir, ahora está hablando de cómo debe ser su hija. Dice, si la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y esto es algo cruel, ¿no? Como que uno dice, tan cruel puede ser Dios. Y créeme, muchas veces reaccionamos así con Dios porque no hemos entendido la magnitud del pecado. El pecado era severo. ¿Por qué? Porque esto de que la hija que fornicare también era una práctica en el mundo pagano, donde los sacerdotes entregaban a sus hijas como parte del ritual a sus dioses y las prostituían. Prostituían a su esposa, prostituían a sus hijas. Y Dios está diciendo, así no. Por eso mismo los vomité de la tierra donde fluye leche y miel. Y tú no hagas lo mismo, le está diciendo, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de este tipo de cosas, de adulterio, de ramera, de fornicación, uno podría decir, ah, entonces se aplicaba solo al Levítico. No, en ese sentido, Pablo en sus cartas fue claro. Cuando da la lista de pecados, ¿no? que deshonran a Dios, que no honran a Dios, de pecados, incluso en el que él dice, no heredarán el reino de los cielos, se refiere a estos actos. ¿No? Se refiere a estos actos. Es decir, esto sigue vigente en hoy en día para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sigue vigente, ¿no? Entonces, aunque la pena nos parece bien severa, tenían que quemarla, dice a esta hija, ¿no? Dice, mira, pero también el pecado era severo, ¿no? Era algo que realmente ofendía a Dios, ¿no? Entonces, eh, tú dirás entonces, wow, ¿y cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy en día? Si nosotros ya somos cristianos, yo creo que la mayoría que estamos aquí ya somos cristianos, y sobre todo los solteros, ¿no? O sea, quizás los casados dicen, yo ya estoy casado, ya tengo, ya elegí, ¿no? Sea varón o mujer, ¿correcto? Pero los solteros, ¿no? Ten en cuenta, tú eres un sacerdote de Dios, eres un representante de Dios, eres un embajador de Dios, eres un hijo de Dios, eres miembro de su cuerpo. Y nuevamente viene a nuestra mente, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Solteros, vale la pena esperar muchas veces. Vale la pena esperar. Pero hay dos cosas. Muchas veces decimos, yo quiero que la mujer o el varón de mis sueños o con quien me voy a casar ame a Dios, respete a Dios, sirva a Dios. La pregunta es para los solteros, ¿tú estás haciendo todo eso para Dios hoy? ¿Estás consagrando tu vida a Dios? ¿Estás viviendo en santidad para con Dios? ¿O simplemente no? Asegúrate de ser tú esa persona ideal, ¿no? Para la otra persona. Y la otra persona lo va a poner Dios, definitivamente. El verso 8, mira, dice, le santificarás por tanto, pues, mira, la segunda parte del verso 8 dice, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Dios es el que aparta a las personas para su iglesia. Dios es el que aparta a sus hijos. Dios es el que los santifica. Si Dios te está santificando a ti y tú caminas bajo sus estatutos, bajo su dirección, bajo su palabra, va a poner a la persona indicada en el momento indicado frente a ti. Pero ¿sabes qué? No te desesperes. Vale la pena esperar. Es que dices que ya se me pasan los años. Vale la pena esperar.
el hecho que se pasen los años o que todos ya tengan pareja, no indica, no es un indicador para decir ya de una vez con la que venga. No basta muchas veces que sea cristiano. Y tú dices, pastor, ¿qué está diciendo? Cierto, no basta que sea cristiano. Cristiano puede haber de todo. Cuando la Biblia habla de yugo desigual, cuando hablamos de yugo desigual, no solamente hablamos de que sea cristiano o no sea cristiano. Hay cristianos que realmente están viviendo en santidad a Dios, están buscando ser santificados por Dios, están dejándose santificar por Dios, están creciendo en las cosas de Dios. Pero hay cristianos que no necesariamente, ¿no? Entregaron su vida a Cristo y ahí queda, ¿no? Y simplemente, por ejemplo, ¿no? El hecho de ir a la iglesia no basta, ¿no? No es un indicador suficiente. Más adelante va a dar características que de alguna manera nos van a hacer ver de qué manera, por ejemplo, puedo elegir a la persona correcta, ¿no? Para mi vida. Entonces, asegúrate, ¿no? Que sea un discípulo o una discípula del Señor Jesucristo. Recuerda, cuando hablamos de temas de relaciones, de pareja, de familia, es algo muy delicado. Yo creo que, por ejemplo, una de las decisiones más grandes que puede tomar el ser humano es depositar su fe en Cristo, la primera. Y la segunda decisión, ¿con quién voy a formar una familia? Es la segunda decisión más importante de tu vida. De ahí vienen los hijos y todo lo demás. Pero es la segunda decisión más importante de tu vida. ¿Con quién vas a pasar el resto de tu vida? Entonces no es algo tan simple. El Proverbio 6:27 dice, tomará el hombre fuego en su seno, es decir, en su pecho, sin que sus vestidos ardan. Y esta es una pregunta interesante que hace el proverbista, ¿no? ¿Jugaré con fuego pensando que no me voy a quemar? No juegues con fuego. Dicen por ahí un refrán, ¿no? El que juega con fuego se va a quemar. Entonces, es algo que bien delicado, pero al mismo tiempo bien importante para Dios. Y se lo está poniendo para sus sacerdotes. Y hoy, esta noche también para todos nosotros, los que son jóvenes y aún no han formado familia, recuerda, esto es algo muy importante. Vale la pena esperar el tiempo de Dios y la persona que Dios ponga frente a ti. No te apresures. No basta con que vaya a la iglesia. No basta con que tenga ojos azules o ojos color miel como el pastor. No basta. ¿No? O sea, disculpe. Pero no basta. Tienes que ir más allá. Muy bien. Y más adelante nos va a hablar más características y luego ahí nos vamos a detener un poco. Verso 10 dice. Ahora va a hablar del sumo sacerdote. Mira lo que dice el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, dice, ya no está hablando de los sacerdotes, sino del sumo sacerdote, ¿no? Ya, entonces sabemos quién es el sumo sacerdote, ¿no? Es el que de alguna manera hacía las labores, el que entraba al lugar santísimo, ¿no? Entonces, dice, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. Y le está recordando cómo es que Dios lo ha santificado, lo ha ungido, ¿no? Dice, y que fue consagrado para llevar las vestiduras. No descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Mira, el sumo sacerdote tampoco debía de tener contacto con los muertos. Ni por su padre ni por su madre se contaminará. Y como que la valla es un poco más alta, ¿no? Ni por su padre ni por su madre se contaminará. El sacerdote podía ir, ¿no es cierto? Y ver a su padre y su madre muertos. Pero el sumo sacerdote dice que no. Entonces le está poniendo una valla mucho más alta. Entonces, ni saldrá del santuario, dice, ni profanará el santuario de su Dios. Porque dice, porque la consagración por el aceite y la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Y básicamente está diciendo que el sumo sacerdote no podía dejar de servir a Dios, no podía dejar el santuario donde de alguna manera él le había sido elegido para estar llevando uh, los sacrificios de expiación por el pueblo a Dios. Y no debería descuidar su servicio a Dios. Y uno dice, wow, Dios como que de pronto al sumo sacerdote le está poniendo una valla bien alta. Y no le está diciendo que no llore, que no sufra, ciertamente quien no llora, quien no sufre cuando papá, mamá fallece, ¿no? Pero le está diciendo eso que no sea motivo para rasgarte las vestiduras. ¿Y qué es rasgarse las vestiduras? Esas vestiduras Dios le había dado especialmente al sumo sacerdote para darle autoridad, para hacerlo como su representante ante el pueblo, ¿correcto? Básicamente no lo tenía otro, esas vestiduras. Si el sumo sacerdote se rasgaba esas vestiduras, ¿quién representaría al pueblo?
¿quién llevaría los sacrificios por el pueblo? ¿Cómo el pueblo podría tener comunión en el tabernáculo con Dios si el sumo sacerdote se rasgaba esas vestiduras? El rasgarse las vestiduras era sinónimo, como decían, renuncio. Hoy en día, nosotros somos sacerdotes, definitivamente, pero somos sacerdotes Cristo, definitivamente también, eso está claro. Pero aún así, como imitadores de Cristo, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado en algún momento. Papá falleció cuando yo tenía, bueno, o falleció hace 11 años más o menos atrás. Yo ya servía al Señor, no como pastor, pero servía al Señor. Y una de las cosas que pasó por mi mente era decir, después de tanta esperanza que había dado a mi familia diciendo, papá va a vivir, sigamos orando porque él va a vivir. Y ciertamente él vivió, pero para vida eterna, entregó su vida a Cristo. Pero humanamente uno esperaba que salga caminando del hospital. Salió en un ataúd. En ese momento, cuando me dicen tu papá ha fallecido, o cuando llego y lo veo que ha fallecido, pasaron dos cosas por mi mente. Uno, renunciar al cristianismo y decir, Señor, me has fallado. O segundo, decir, gracias Dios porque se ha ido contigo, porque de otra manera no te hubiese conocido. Opté por el segundo y me aferré a Dios. Pero también tengo testimonio de muchos, decepcionados de Dios, no porque Dios haya fallado, sino porque no vieron cuál era el plan de Dios, dejaron de servir a Dios por un dolor, por pérdida de un familiar. Que jamás eso pase con nosotros. Jamás te rasgues las vestiduras de Cristo, de la justicia de Cristo. Dice, hemos sido revestidos por su justicia. Y cuando uno decimos, esto es injusto, Señor, le estoy diciendo, Dios, tú no eres justo. Dios sabe por qué hace las cosas. Que una tragedia, un dolor, no haga que renunciemos a nuestro servicio a Dios, sino por lo contrario, aférrate. Continúa en comunión con tu Dios y continúa dando testimonio de quién es Él aún en medio del dolor. Somos llamados a hacer eso. Parece duro, pero recuerda, el Dios que es de toda consolación te va a consolar para que tú consueles a los demás. Porque si tú renuncias, si de pronto tú reniegas de Dios en ese momento de dolor, siendo cristiano, en tu familia, ¿quién va a animar a tu familia? ¿Quién va a hacer el llamado a decir, familia, tenemos que seguir creyendo en Dios? Si no eres tú. Entonces esto va para todos. Pero la única manera de poder seguir firmes aún en medio del dolor es aferrándonos a Cristo, quien es el sumo sacerdote, quien no renunció estando en la cruz, pudiendo hacerlo. No renunció. Simplemente dice, vio el gozo delante de él. Se aferró, vio un gozo delante de él y soportó la cruz. Y nosotros, de la misma manera, carguemos nuestra cruz en esos momentos de dolor y digamos, Dios por algo hace las cosas. Es duro, pero que no sea motivo para decir, me rasgo las vestiduras, ya fue el cristianismo. No, es uno de los peores errores que podrías hacer. Amén. Continuamos y va a hablar ahora en cuanto a la esposa del sumo sacerdote. Mira lo que dice. Tomará por esposa una mujer virgen, o sea, físicamente hablando de una mujer casta, ¿no? Una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, ni tomará de su pueblo una virgen por mujer, dice. No, dice, si no tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Está hablando, ¿no? Dice, el sumo sacerdote era llamado a casarse con una mujer virgen, con una mujer pura, ¿no? Físicamente hablando. No ramera, no infame, no repudiada, no viuda, sino está diciendo que busque una mujer virgen. Entonces, es decir, que busque a la mujer correcta, adecuada, ¿no? Pero me gusta la última parte siempre del versículo 15, ahora dice, porque yo Jehová soy el que los santifico, ¿no? Entonces le está diciendo, porque yo soy el que justamente va a apartar esa mujer para este hombre. Este hombre, ¿qué tenía que hacer? Esperar y estar atento a la voz de Dios. Ella es. Pero la espera desespera muchas veces, ¿no? Llevándolo a un punto de aplicación personal, quizás a cada uno de nosotros.
Dices, ¿y qué características tiene que tener mi pareja? ¿No? Pues sea varón, mujer, o sea, para las mujeres un varón o para los varones una mujer. ¿Qué características tiene que tener? Ya el pastor nos ha dicho como que no basta con que sea cristiano o cristiana, ¿no? No basta, ¿cierto? O sea, hay casos que se han visto donde no basta con eso, porque puede ser un bebé espiritual y el otro está dispuesto a servirle a Dios y el otro simplemente dice, bueno, yo me conformo con haber creído. Va a haber roce, va a haber dificultades. Puede ser un cristiano de doble ánimo y el otro es un cristiano o cristiana firme. Simplemente no va a funcionar. Hay muchos casos de eso. Muchos casos donde el varón tiene ese llamado pastoral a servir a Dios y la mujer dice, no, yo prefiero mi comodidad. Y se dan ahí las fricciones, ¿no? Y hacen un servicio a medias. Entonces, el Señor va a poner a la persona idónea frente a nosotros. Y aquí nos va a dar una serie de características bien interesantes de cómo debía de ser el sacerdote, ¿correcto? Pero va a dar una serie de características físicas que luego podemos encontrarle una explicación, una aplicación espiritual para nosotros. Miren lo que dice las características físicas del sacerdote en general, ya, no solamente es del sumo, sino del sacerdote en general, dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, o sea, total, la descendencia de Aarón no eran los que iban a ser llamados a ser sacerdotes y sumos sacerdotes, sí, pero aquí va a poner las excepciones, quienes no. Que tenga un defecto, dice, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, es decir, se acercará a servir. Estas personas no podían servir a Dios. Mira lo que dice. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado, o sobrado. Sobrado que es un seis dedos, ¿no? O sea, el que tiene algo de yapa, ¿no? Entonces dice, o varón que tenga quemadura de pie o de rotura de mano, dice, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, ¿no? Es como tiña, ¿no? Es la sarna, el empeine es casi lo mismo. O testículo magullado, esto es castrado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer, dicen, las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios, dice, no se acercará a servir a Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que os santifico, lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y ha dado una lista, ¿no? Pero debemos aclarar aquí ciertas cosas. Bueno, estos defectos que tenían podría ser congénito o producto de un accidente, ¿no? O sea, o causados después de nacimiento, en otro caso, una enfermedad, ¿no? Entonces, pero es interesante que Dios no los está privando de los privilegios de la familia sacerdotal. ¿Ah? Puede comer, dice, ¿no? Verso 22, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Es decir, podría gozar de los privilegios que tenía la familia sacerdotal, lo que no podía hacer es ejercer su función de sacerdote. Dios le está diciendo, esa función no lo puedes ejercer. ¿Por qué? Porque simplemente Dios está mostrando una figura de lo santo, de lo consagrado que es el servicio a Dios. Si los mismos sacrificios tenían que ser perfectos, ¿se acuerdan? Sin manchas, no tullido el animalito, todo eso. También los sacerdotes, físicamente, que era lo visible para el pueblo, no tenía que tener estos defectos, ¿no? Entonces, no podía servir en el tabernáculo, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿por qué razón de pronto Dios está haciendo excepción de personas? No, no está diciendo que sáquenlo de la familia sacerdotal, no, 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 puede gozar de los privilegios, pero Dios en su soberanía está diciendo, si tiene estos defectos, no puede servir. Es parte de la familia sacerdotal, pero no puede servir. Es como hoy en día, si lo llevamos a una aplicación práctica o espiritual, el cristiano inmaduro es sacerdote de Dios. ¿Qué dices? En teoría sí, el cristiano inmaduro es un hijo de Dios, pero ¿podrá servir libremente en la iglesia? No, no, porque si es inmaduro y entendiendo que Jesús
es alguien que restaura vidas, Dios lo puede restaurar primero. No podemos caer en la negligencia y decir, si es cristiano y aunque esté en pecado, no importa que cante. Si es cristiano y aunque esté en pecado, no importa que predique. ¿Te das cuenta? Entonces es algo así, ¿no? No estamos hablando de su salvación en sí. Estamos hablando de su consagración para el servicio a Dios. Y a eso está apuntando el Señor, ¿no? De que entiendan que Él es un Dios santo, un Dios que está consagrando a sus siervos, ¿no? Y aquí lo está haciendo de manera física, pero hoy en día hablamos ya de una, por así decirlo, de un defecto espiritual que podríamos tener, ¿no? O carencias espirituales, o dificultades espirituales que podríamos tener hoy en día. Ciertamente tenemos que recordar que el Señor Jesús vino por todos los lisiados espirituales, por todos los enfermos, pero no para que sigamos enfermos espirituales. Él vino a sanar, a restaurarnos, y que en Cristo podemos ser transformados, santificados, y todos, más allá de cuál ha sido nuestro pasado, podemos terminar sirviendo a Dios, pero primero necesitamos ser restaurados por Dios. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, en ese sentido nosotros podemos aplicar estos principios, ¿no? En el sentido de que ninguno de nosotros, Dios no hace acepción de personas, pero recuerda, si Dios te ha llamado, como dice Pablo, tenemos que vivir conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Y si estamos viviendo conforme a la vocación con la que hemos sido llamados, Pablo nos diría en Timoteo los requisitos de los obispos, de los servidores de Dios. Y esos requisitos son requisitos para todo creyente, pero no todo creyente lo cumple. Y Pablo está diciendo, mínimamente, si vas a servir a Dios, cumple estos requisitos. Gobierne bien su casa. ¿Qué más? Y podemos dar toda una lista. No dado al vino, no pendenciero y cosas como esas, ¿no? Y eso no te descalifica como creyente, pero como ministro de Dios, como servidor de Dios, y si nosotros decimos que somos sacerdotes de Dios, es algo en el que debemos de trabajar en nuestra vida, ¿no? Pero veamos a ver en rápidamente una aplicación práctica de cada uno de estos defectos. ¿Quién estaba privado de servir a Dios en el tabernáculo? Un ciego, ¿no? Llevándolo a un punto de vista espiritual. Hoy, un ciego en la fe podría servir a Dios. Va a servir a Dios, pero de una manera infructífera. Los que están a punto de casarse o piensan casarse, mejor dicho, ¿no? Ten cuidado con el ciego espiritual. Es cristiano, pero puede estar ciego en la fe. Puede estar ciego en muchas cosas. Y ten cuidado. El punto número 2, el cojo. Aquel que le cuesta caminar en la fe. Aquel que camina por emociones. Un paso en el mundo, un paso en las cosas de Dios. Ese es el cojo, ¿no? Estaba privado de servir a Dios, no podía. Y si somos cojos espirituales o cojos al caminar y nos cuesta caminar por fe, créeme, vamos a estar muchas veces siendo siervos infructíferos. Punto número 3, dice, hablaba del ciego, del cojo, del mutilado, ¿no? ¿Qué es el mutilado? Alguien que le falta algo, ¿no? Y nosotros podríamos decir, desde el punto de vista espiritual, el insatisfecho, ¿no? Alguien que siempre le falta algo. No está completo en Cristo. Dice Cristo, pero creo que me falta algo más, pastor. Está buscando algo más allá de Cristo. No se conforma con lo que la Biblia dice, con lo que Cristo dice. Quiere algo más, siempre está insatisfecho. Es que necesito, ¿no? Es que si yo tuviera eso, y pone su esperanza en otras cosas y no en Cristo, ese es el insatisfecho, ¿no? Y habla también de alguien del sobrado, dice ahí, ¿no? El que tenía un miembro de más, ¿no? Es aquella persona que espiritualmente hablando siempre quiere añadirle cosas a las cosas del Señor. Quiere ponerle cosas adicionales a las cosas de Dios. Eso lo conoce como los religiosos, ¿no? Dice, sí, Cristo salva, pero también tienes que hacer esto, pero tienes que hacer esto, pero tienes que hacer esto, ¿no? Y siempre está tratando de ponerle, añadirle cosas al Señor. ¿De quién más está hablando? El lisiado, ¿no? El lisiado dice, sí, el lisiado, ¿no? ¿Quién era el lisiado? El lisiado básicamente es una persona que no está firme, ¿no? No está firme, simplemente está lisiado, pues, o sea, no está firme en medio de las pruebas, no está firme en medio de la tentación, para cayendo, está lisiado. Pero créeme,
Aún con todos esos defectos, Cristo lo puede sanar, pero en la medida que esa persona se entregue al Señor de todo corazón. Amén. Luego habla del jorobado. El jorobado es el que, ¿qué es el jorobado? Nosotros físicamente vemos que el jorobado es el que está torcido, ¿no es cierto? El que tiene una vida torcida, no camina con rectitud a los ojos de Dios. ¿Podrá servir efectivamente a Dios, eficientemente a Dios? Definitivamente que no. No va a poder servir eficientemente a Dios si no anda en rectitud con Dios. Luego habla del enano. El enano es el que no crece, ¿no es cierto? No crece en la fe. Siempre sigue chiquitito. El que se entregó a Cristo después de él ya creció. Y el otro sigue como hace 10 años atrás. No ha crecido nada en su fe. Ese es el enano. ¿Podrá servir eficientemente a Dios? No va a poder. Porque no crece en su fe. ¿Y cómo va a crecer? Alimentándose, bueno. ¿Alimentándose de qué? ¿De Netflix? ¿De películas? ¿De qué? De la palabra de Dios. Pues. Y si cierto, si se alimenta, va a crecer y va a poder servir a Dios. Pero si no lo hace, va a seguir enano. Ten cuidado con casarte con un enano o una enana. Entonces, verso 7, o digo, punto número 8, dice el que tenía catarata, ¿no? Una catarata en los ojos, ¿no? Es decir, es el que siempre, el que ve nublado, ¿no? Es el que tiene la mirada en Cristo, pero también en el mundo. Está viendo doble. Es el que tiene, no tanto cegados, ¿no? Ve dos cosas, ¿no? Dos cosas son su prioridad. El Señor y también las cosas del mundo. El que tenía sarna, dice, ¿no? O empeine. ¿Qué es eso? Era una enfermedad a la piel, ¿no? Era una enfermedad a la piel que tenía, que le causaba picazones. Y espiritualmente podríamos decir el insensible, ¿no? O el sensible quizás, porque había los dos tipos de sarnas. El que te volvía insensible, que era lepra, pero el que te volvía muy sensible, te tocaba algo y ya. De eso también hay bastante hoy en día, ¿no? O sea, entre los cristianos. El sensible, el que todo le afecta, ¿no? O el susceptible, ¿no? No está maduro, simplemente le dices algo y ya se derrumba, se victimiza. Ten cuidado, y si lo vemos desde el punto de vista, lo que yo les decía a los jóvenes hace un momento, ¿con quién casarte? Cuidado con casarte con un insensible, ¿no? Con alguien que se resiente por todo. Ten cuidado. O casarte con un insensible, ¿no? Que alguien que no tiene emociones. Las emociones cuentan. No tomamos decisiones por emoción, pero las emociones cuentan muchas veces. ¿Qué más? El castrado, ¿no? Y tú dices, el castrado, ¿y cómo lo aplicamos al castrado? El castrado es básicamente el que no podía tener descendencia, ¿no es cierto? No podía tener frutos. Lo mismo. Puede ser cristiano, pero no tiene frutos. No es ejemplo ni siquiera dentro de su propia familia. No está discipulando a alguien más. No está mostrando el fruto del Espíritu Santo. Simplemente está castrado, está estéril espiritual. No está reproduciéndose espiritualmente. Todos, de alguna manera, espiritualmente tenemos que reproducirnos. A eso es ser sal en esa tierra, ser de influencia sobre los demás, propagarnos, ¿no? Que alguien diga, yo quisiera ser como Patricia. Paz. La pregunta es, ¿alguien dirá eso? Yo quisiera ser como Julio César. La pregunta es, ¿alguien dirá eso? Y esa es una buena pregunta, ¿no? Que incluso yo me diría, ¿alguien dirá, yo quiero ser como el pastor Anderson? Tal vez ni uno, ¿no? Y es algo en el que yo tengo que trabajar, o sea, definitivamente. ¿Por qué? Porque tengo que mostrar frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. El castrado simplemente no podía reproducirse. Espiritualmente hablando, te estás reproduciendo, tienes un Timoteo, o eres de los que siempre estás diciendo, quiero un Pablo que me disipule, pero yo no disipulo a nadie. Entonces, para servir a Dios, ciertamente el Señor no ve nuestros defectos físicos hoy en día, pero sí espirituales. Y vuelvo a aclarar, eso no hace que tú no seas creyente. Puedes ser un creyente, pero un creyente que está lisiado, jorobado, enano, con catarata, castrado. Y nuevamente yo quisiera poner mi hincapié. Si estás a punto o estás orando por tu pareja, por tu ayuda idónea, mira estos aspectos. Que esa persona no sea un ciego en la fe, que esa persona no sea un cojo en su caminar con Dios,
que esa persona no siempre esté insatisfecho con las cosas del Señor, que esa persona no le añada cosas a las cosas del Señor, que no sea un sobrado, que esa persona no sea un lisiado, que esa persona no sea un jorobado, es decir, un torcido en las cosas de Dios o una torcida en las cosas de Dios, que esa persona no sea un enano espiritual, que esa persona no ande con cataratas, con un ojo en Dios y un ojo en el mundo, que esa persona no sea sensible, susceptible. No basta con ser cristiano y decir, ya recibí a Cristo, porque eso lo podría decir. Y tú dices, sí, pero dice que es cristiano, pero cuando llegan la hora de la hora, el momento de servir a Dios, el momento de consagrar a la familia, se requiere de a dos, ambos. Ha hablado de todo eso hacia sus sacerdotes, cómo debe ser su trato con los muertos, pero cómo es que deben de elegir a la persona con la que se iba a casar el sacerdote y el sumo sacerdote. Y luego ha dado la lista de cómo debía de ser el sacerdote, pero yo creo también la pareja. Porque, ¿cómo este sacerdote podría decir, yo no soy nada de esto, pero se escogía una lisiada, se escogía una ciega? ¿Te das cuenta? Entonces, le decía hace un momento antes de comenzar el estudio, no solamente ores entonces, Señor, mándame al hombre o a la mujer ideal, sino ora, yo quiero ser el varón ideal o yo quiero ser la mujer ideal para esa persona que Dios va a poner en mi camino. Ora de esa manera y trabaja en ti. Y mientras tanto, vale la pena no soñar, sino esperar. Te aseguro que yo esperé, yo con mucha dicha puedo decir que tengo mi ayuda idónea. Sofía, está ahí, ¿no? Entonces, pero quisiera cerrar esto, mis hermanos, con el verso 23, la segunda parte, dice, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Sobre todo, mis hermanos, no sé si hoy día te has identificado con una de las características de aquí, yo he identificado con algunas, pero recuerda, pero dices, Dios es el que santifica. Pero Dios tiene poder para transformar ese presente que hoy en día está gobernando nuestra vida, transformarlo a su imagen, a su semejanza. Él tiene poder para hacer de nosotros hechura suya, obra maestra, para andar en buenas obras. Entrégale tu vida al señorío del Señor. Y dices, no, pues yo entregué mi vida a Cristo, cierto. No te estoy diciendo que le entregues de nuevo tu vida a Cristo, sino entrégale tu vida al señorío del Señor. No solamente para que Él sea tu Salvador, sino sea tú, Señor, el que comande tu vida en todo sentido, el que guíe nuestros pasos en todo sentido, el que guíe y que nuestra comunión esté primeramente plena con Él y el que nos capacite para que cuando de pronto vayamos y caminemos en este mundo, no nos inmiscuyamos en las cosas del mundo, sino que siempre tengamos presente que somos embajadores de Cristo para mostrar sus virtudes a este mundo. Para eso nos ha dejado, para testificar de Cristo. Pero no lo vamos a poder hacer si de pronto estamos ciegos, cojos, insatisfechos, sobrados, lisiados, jorobados, enanos, con cataratas. No lo vamos a poder hacer eficientemente. Y no porque Dios no quiera, sino porque no nos estamos rindiendo a su señorío. No nos estamos rindiendo a su Santo Espíritu. Yo creo, iglesia, que es tiempo de que cada uno de nosotros nos podamos rendir de lleno al señorío de Cristo y podamos llevar ciertamente y ser luz a estas naciones. Amén. ¿Qué tal si oramos en nuestros lugares? Padre bendito, Señor, esta noche yo te doy gracias